Buenas tardes, el día de hoy tenemos la práctica número 16, denominada dispositivo de sujeción. Tenemos la siguiente descripción del problema. En un dispositivo de sujeción deben de sujetarse unas piezas. Al presionar un pulsador, la mandíbula móvil de un tornillo de banco es empujada hacia adelante, sujetando la pieza. Presionando otro pulsador, la mandíbula retrocede a su posición inicial. Aquí tenemos nuestro croquis de situación. Podemos ver al cilindro de doble efecto y a la mandíbula móvil, que es la que va a estar retrocediendo o extrayéndose. Como podemos ver, aquí tenemos el fijo y la pieza. Para poder realizar esta práctica son necesarias las siguientes variables. Nuestra variable A será un cilindro de doble efecto. Nuestra variable P1 será un interruptor pulsador normalmente abierto y la variable P2 será un interruptor pulsador normalmente cerrado. De igual manera vemos aquí nuestra tabla de verdad en la cual podemos notar que hay tres diferentes situaciones en las cuales existen en nuestro sistema electroneumático. A continuación vamos a estar analizando cada una para poder entender aún más esta práctica. Como podemos ver, nuestra primera situación es la situación color verde olivo. Aquella situación cuando el vástago del cilindro de doble efecto A comienza su carrera de avance hasta quedar completamente extraído por medio del accionamiento del pulsador de arranque momentáneo P1. Es decir, que para que nosotros o para que la pieza se sujete es necesario accionar P1 únicamente. Ahora vemos una segunda situación, que es la situación remarcada de color café. Aquella situación cuando el vástago del cilindro de doble efecto A comienza su carrera de retroceso hasta quedar completamente retraído. Esto funciona gracias al accionamiento del pulsador normalmente cerrado P2. Es decir, que si requerimos que la pieza sea liberada de la mandíbula móvil, únicamente necesitamos accionar el pulsador P2. Para apoyar a nuestra tabla de verdad hemos elaborado el siguiente diagrama en nuestro programa FluidSim, el cual va a apoyar a nuestra tabla de verdad. Como podemos ver, del lado izquierdo tenemos nuestro diagrama eléctrico, en medio tenemos nuestro diagrama neumático y del lado derecho tenemos nuestro diagrama de fase. Comenzaremos por analizar nuestro diagrama eléctrico. Como podemos ver, aquí tenemos a P1, que es un interruptor normalmente abierto, y aquí tenemos a P2, que es un interruptor normalmente cerrado. De igual manera vemos un relevador R1 con sus contactos normalmente abiertos R1 y R1. De igual manera vemos aquí a la bobina de la válvula solenoide Y1, la cual una vez energizada va a poder ayudarnos a cambiar el estado de la válvula BD, por lo tanto permitiendo la salida del vástago o el retroceso del vástago. Vamos a analizar lo siguiente. Cabe mencionar que la válvula BD es una válvula de 5-2 vías, accionada del lado izquierdo por una válvula solenoide con retorno por muelle del lado derecho. Tenemos un cilindro de doble efecto A, la cual va a ser nuestra función de mandíbula móvil. Vamos a accionar P1 y vemos que al accionar P1 el vástago del cilindro de doble efecto A sale. Sin embargo, vemos que solamente accionar se mantiene el circuito cerrado. Podemos ver cómo los contactos de los relevadores se mantienen cerrados, energizando así la bobina Y1. Por lo tanto, produce la salida del vástago del cilindro de doble efecto A. Ahora, si nosotros requerimos que el vástago libere la pieza de la mandíbula móvil, únicamente accionamos P2. Es decir, una vez accionada P2, libera la mandíbula móvil la pieza, retrocediendo completamente el vástago del cilindro de doble efecto A. Vamos a analizar nuestro diagrama de fase. Vamos a arrancarlo más veces el sistema.
Como podemos ver aquí en nuestro sistema, en nuestro diagrama de fase, tenemos a nuestro cilindro de doble efecto A, nuestro pulsador P1 y nuestro pulsador P2. Como vemos, el vástago del cilindro de doble efecto A se mantiene en su posición inicial retraída hasta que el pulsador P1 se encuentre activo. De esta manera sale el vástago del cilindro de doble efecto A hasta su posición final delantera. Una vez que nosotros pulsemos P2, el vástago del cilindro de doble efecto A comienza a retroceder. Y así se mantiene hasta que volvamos a pulsar P1, vuelve a salir, se mantiene en su posición final delantera, volvemos a presionar P2 y retrocede completamente. Vamos a verlo una vez más. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.